El gobierno canadiense toma muy en serio la seguridad de cada individuo, sin importar su estatus migratorio. Hoy hablaremos de las deportaciones en Canadá. Hola, soy Marta Samer. Gracias por acompañarnos. Todos nos hemos preguntado en algún momento, ¿puede una persona que ha sido deportada volver a entrar a Canadá? Muchas personas que han sido deportadas podrían regresar a Canadá con una residencia permanente o una visa temporal, ya sea de estudiante, visitante o trabajador, siempre y cuando cumplan con los requisitos de los programas disponibles. El hecho de haber sido deportados los obliga a solicitar, dentro del proceso de las visas o residencias, la autorización para regresar a Canadá, ARC. La Ley de Inmigración de Canadá establece que sin esta autorización, estas personas no pueden regresar al país. Es un error común de quienes solicitaron refugio en Canadá y cuyos casos fueron negados, pensar que por el hecho de haber salido en la fecha estipulada por inmigración y comprar sus propios boletos, no fueron deportados. Las deportaciones normalmente son ejecutadas de manera administrativa. Esto quiere decir que la persona debe presentarse en la oficina de inmigración del aeropuerto antes de abordar el vuelo y sus documentos, incluido el pasaporte, se entregan a la tripulación del avión, quienes los devolverán a su dueño en el momento de arribar al país de origen. Con una amplia experiencia en las leyes de inmigración, se dedica a sus clientes a nivel profesional y humano. Registrada y certificada como consultora de inmigración canadiense, trabajó en el área de negocios internacionales en Venezuela. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra consultora de inmigración, Lisette Amelia Bozo. Bienvenida, Lisette. Muchísimas gracias, Marta, por la invitación. Para mí es un placer acompañarte nuevamente en tu programa. Muchísimas gracias a ti por tratar estos temas tan importantes. Bueno, Lisette, ¿qué significa una orden de expulsión en Canadá? Una orden de expulsión significa que el individuo necesariamente tiene que abandonar el país. Okay. Existen tres diferentes tipos de órdenes de expulsión. La primera es el Departure Order o orden de salida. La segunda es el Exclusion Order o orden de exclusión. Y la tercera es la Deportation Order o orden de deportación. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo inmediato que hay que hacer si alguien recibe una orden de expulsión? Lo inmediato que hay que hacer es, primero, buscar asesoría legal. Es muy importante que las personas, los aplicantes, busquen y requieran este tipo de información, porque cada una de estas tres categorías tiene impactos. Claro. Por ejemplo, el Departure Order o la orden de salida, el aplicante, si hace todo lo que debe de hacer y sale del país cuando Inmigración Canadá se lo requiere, tiene la oportunidad de regresar nuevamente. Okay. En el caso de Exclusion Order o orden de exclusión, el aplicante debe permanecer fuera del país por un año como mínimo, y en los casos de misrepresentation, hasta por 5 años debe estar fuera del país. Y en el caso de las deportaciones o órdenes de deportación, los aplicantes siempre van a necesitar una autorización para regresar al país, independientemente si tienen familia cercana, directa, viviendo en Canadá o no. Siempre Inmigración Canadá les va a autorizar que regresen o no al país. Perfecto, esta información es excelente. Ahora, ¿puede apelarse entonces una orden de expulsión? Totalmente. Okay. Existen tres diferentes vías para apelar estas órdenes de expulsión. La primera es la Immigration Appeal Division, la segunda es la Refugee Appeal Division y la tercera puede ser la Federal Court, siempre dependiendo de la circunstancia de cada individuo. Perfecto. Ahora, ¿qué implica ser considerado inadmisible en Canadá? Pero esta importantísima respuesta nos la vas a dar en la segunda parte de nuestra entrevista. Por supuesto que sí. En Canadá existen aproximadamente 18,000 personas con órdenes de deportación que no pueden ser expulsadas de Canadá. Es importante saber que para que Canadá considere ejecutar una deportación, la persona debe ser admitida legalmente en su país de origen o en cualquier otro país que lo acepte o que respete los derechos garantizados a cada individuo bajo la Carta de los Derechos y Libertades. Y continuamos con nuestra consultora de inmigración, Lisette Amelia Bozo. Cuéntanos entonces qué significa ser considerado inadmisible en Canadá.
Ser inadmisible significa que el aplicante no puede venir, tiene una prohibición de ingreso al país. Hay diferentes categorías de inadmisibilidad. Una de ellas, por ejemplo, récord criminales. Okay. Otras pueden ser circunstancias médicas cuando un aplicante desea inmigrar. Hay diferentes categorías, pero básicamente es que no puede ingresar. No puede ingresar al país. Okay. ¿Por qué han aumentado las deportaciones? Bueno, las deportaciones han aumentado debido a la gran cantidad de casos que ha recibido el gobierno canadiense. Hay muchísimos casos de refugio, muchísimos casos de diferentes circunstancias donde los individuos son rechazados y por eso aumenta la cantidad. Al haber más aplicantes, por supuesto, la cantidad de casos rechazados también aumenta y las órdenes de deportación aumentan. Perfecto. Y en Canadá sabemos que hay más de 18,000 casos de deportación pendientes. Entonces, ¿cuál es la situación para los extranjeros hispanos? Bueno, la situación de los extranjeros hispanos, específicamente ahorita hablando de la circunstancia del caso humanitario que atraviesa Venezuela, por ejemplo, estas deportaciones están paralizadas, hasta que la situación se aclare. El resto de la población latinoamericana que tiene una orden de deportación continúa su caso normal, su vía normal, pero pueden ser apeladas, como dijimos anteriormente. Excelente, Lizeth. Buenísima la información. Ahora, ¿cómo podemos hacer para contactarte? Me pueden contactar a través de mi página web www.lisimmigration.com, llamando al 647-351-1515 o escribiendo a info@lisimmigration.com. Muchísimas gracias, Lizeth, por tu importante asesoría, por tu información y te esperamos hasta un próximo programa. Muchísimas gracias por la invitación, Marta. Gracias a ti. Cuando una persona extranjera recibe una orden de deportación en Canadá, Removal Order en inglés, ya no puede permanecer legalmente en el país. ¿En qué consisten estas órdenes? Primero, Departure Order, orden de salida. Las personas sujetas a esta orden deben salir de Canadá dentro de los 30 días después de que la orden tenga efecto. Número 2, Exclusion Order, orden de exclusión. Prohíbe el reingreso a Canadá por un periodo de 12 meses a 5 años, dependiendo del caso, a menos que se haga una solicitud especial de retorno a Canadá. Número 3, Deportation Order, orden de deportación. Se trata de una prohibición indefinida al reingreso a Canadá, a menos que se haga una solicitud especial de retorno a Canadá. El gobierno de Canadá ha decidido poner en vigencia un aplazamiento administrativo a las órdenes de deportación hacia Venezuela, en virtud de la crisis política y humanitaria que vive ese país. Todas las órdenes de deportación a venezolanos quedan temporalmente diferidas. Este aplazamiento brinda la oportunidad a quienes perdieron un proceso de refugio de aplicar por razones humanitarias a otras categorías de inmigración sin tener que salir de Canadá. Esta situación no aplica a personas extranjeras que sean inadmisibles a Canadá por motivos de criminalidad, violación de derechos humanos, crimen organizado, entre otros. Es importante saber que sin importar la condición migratoria, se puede lograr el estatus de residente permanente bajo razones humanitarias al demostrar una estabilidad financiera, social y cultural. Si tienes dudas o comentarios, escríbeme. Estaré encantada de responderte. No olvides suscribirte a Destino Canadá para que recibas nuevos videos. Hasta un próximo programa.